el momento fue infructuosa la búsqueda tanto de Darío Messer como de Rubén Farina. Continúa la investigación por el caso lavado de dinero del hermano de Cartes del señor Darío Messer. Y a propósito habló la fiscal adjunta de delitos económicos Alba Cantero. Nuestro compañero Aníbal Espínola pudo recoger toda la información al respecto. Aníbal, buenas tardes, contanos. Buenas tardes, Mechi, saludos a la audiencia. Y todas estas dilaciones de las que estamos hablando en el caso de Darío Messer no solo se pueden atribuir a la policía o a la justicia, sino también a la misma Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, ya que en el 2015 empezaron a recibir los primeros reportes de sus pares del Brasil. Sin embargo, tardaron prácticamente 3 años en elevar un informe. Contaba esta mañana la fiscal adjunta Alba Cantero que el 27 de diciembre pasado la Unidad de Inteligencia Financiera de la CEPRELAT ya concluyó el informe. Sin embargo, tardaron otros 4 meses, el 17 de abril, para presentar el reporte acerca de Darío Messer y sus movimientos. En este sentido, la Fiscalía pidió informes ya a la CEPRELAT para saber cuál es el sistema de trabajo y que les permite entender el porqué de tanta dilación. Asimismo, entre otras cosas, decía la fiscal adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público que varios bancos son investigados, tanto nacionales como así también del plano internacional, en todo este esquema de lavado de dinero. Sin embargo, no obstante, en este caso son operaciones de hace 3 años más o menos. Entonces, ante eso nosotros estamos solicitando un informe a la gente de la CEPRELAT a los efectos de que ellos nos informen, porque ellos tienen su procedimiento que yo creo que ellos son la institución pertinente para responder. ¿Por qué tanta dilación? Claro, el mecanismo de trabajo que ellos tienen. El informe que hicieron los analistas financieros de la CEPRELAT tiene fecha del 27 de diciembre. Yo no sé cuál es el canal que ellos continúan o cómo sigue el canal. O sea, los analistas a quién le pasan ese informe con diferentes entidades bancarias, no solo dentro de este país, sino con entidades bancarias extranjeras. Banco Bombay figura entre los bancos nacionales que habrían sido... Yo no puedo hablar sobre el contenido de la investigación justamente para evitar que eso tenga... O sea, nosotros lo que estamos precautelando es el resultado de la investigación. Podemos decir contundentemente, Aníbal, que la pelota está en la cancha de la CEPRELAT. ¿De acuerdo a lo que dice también la fiscal Alba Cantero? Porque también hay que recordar, y eso ya nos mencionabas vos el otro día aquí en el estudio, que en el 2009 ya hubo una orden de captura contra Darío Messer en el Brasil y ya en ese momento estaba prófugo, quedó detenida la esposa de Messer y él en el 2011 se afinca acá en el Paraguay. O sea, hace rato se sabe que este señor Darío Messer es el cerebro de una organización encargada del lavado de millones de dólares. Se habla de 1.653 millones de dólares en este operativo puntual que se desató el otro día en el Brasil. Y eso es justamente lo que me decía Menchi esta mañana, un integrante de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, acerca de cómo la CEPRELAT no se dio cuenta de quién era Darío Messer con los antecedentes. Decía, basta con meter el nombre de esta persona en internet, buscar su nombre, meter sus datos, y uno le salta los antecedentes de Darío Messer y nos explican por qué tardaron 3 años para elevar un informe. 3 años, 4 meses prácticamente. ¿No se explica o se podría explicar perfectamente atendiendo justamente a la relación que tiene con el presidente de la República? Y digo esto con absoluta propiedad, porque la CEPRELAT tiene directa comunicación con el presidente de la República y no hay ningún intermediario, Aníbal. Y hay que decir también, Menchi, que en un informe remitido al propio Congreso, al Senado, Miguel Ángel López Perito, hay que decir que el propio presidente de la República, un informe solicitado a la CEPRELAT, lo contesta y la contestación lleva la firma del presidente de la República como encargado, digamos, porque la CEPRELAT es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo. Y hay otro tema también, Menchi, porque ya se había presentado la denuncia el año pasado, inicio del año pasado, en contra de 280 firmas por parte de la Secretaría de Estado de Tributación por presunta evasión de impuestos, evasión impositiva. Y entre esas empresas figuraba, o sigue figurando, Chay S.A., que es una de las empresas de Darío Messer. En este sentido,
trascendió ya el dato que posiblemente habría comprado facturas falsas para justificar la compra de unos 50 millones de guaraníes. De comprobarse la falsedad de estas facturas, Darío Messer podría ser imputado por producción de documentos de contenido o falso. Algunos plantearán, pero esto va, si es que lo detienen aquí en Paraguay, Darío Messer dificultará su extradición al Brasil. Y ahí entrará la discusión acerca de cuál de los delitos imputados aquí en el Brasil tienen penas mayores para disponer su permanencia aquí o su extradición al Brasil. Gracias, Aníbal. Y a propósito de eso que ya mencionaba Aníbal, vamos a continuar con ese tema con Tere y con Rocío, que tienen más detalles. Ya vamos rápidamente hasta Rocío Pereira da Costa, porque ella logró hablar sobre ese punto con la viceministra de Tributación. Rocío, adelante. La viceministra de Tributación dice que ella no puede ser específica con respecto a un contribuyente denunciado en un caso de evasión. Ella dice que la ley se lo prohíbe. Cuando le consultábamos acerca de esta denuncia que presenta Tributación allá por el año 2016 sobre un centenar de empresas que estarían involucradas en un esquema de evasión y de producción de facturas falsas, y en la que se mencionaba que la firma Chay S.A., propiedad de Darío Messer, estaba dentro de esa lista, ella dice: yo no puedo ser concreta sobre eso, y ella decía que sí entregaron toda la documentación requerida a la Fiscalía y que procedieron a la sanción administrativa en caso de que fuera el caso que se aplicaba en ese sentido. La escuchamos a la viceministra de Tributación, Marta González, acerca de cuáles fueron los ilícitos investigados sobre ese caso ya que saltó allá por 2016. Lamentablemente yo no puedo dar información puntual sobre un determinado contribuyente, puesto que el artículo 190 de la ley prohíbe a la administración tributaria informar públicamente sobre la conducta de ningún contribuyente. De manera genérica, hablando de ese caso de mega evasión, ¿cuáles fueron los ilícitos que se investigaron? Hablaban de evasión, de falsificación de facturas. ¿Esos eran concretamente los ilícitos? Los ilícitos en general que denunciamos a la Fiscalía desde la primera mega evasión del 2014 y hasta la última que denunciamos el año pasado, los operativos 7, 8 y ahora están en curso varios otros más. Lo que identificamos son facturas de contenido falso, por ejemplo, provisión de mercadería o de servicios que en realidad no se prestaron. En otros casos son facturas clonadas, un mismo número de factura que es utilizado con una operación real y la otra operación simulada. Ahora, Rocío, ¿se sabe qué hizo la Fiscalía con estas denuncias y en concreto con la que afecta a la empresa Chay S.A., propiedad de Darío Messer? Consultamos a la Fiscalía de por qué, por ejemplo, no se procedió a la imputación aún en ese caso, porque en los otros casos que sí se estaban investigando, pues les decía, eran más de un centenar de empresas, sí se avanzó, y decía, nosotros dependíamos de la remisión de los informes conclusivos de parte de la Subsecretaría de Tributación. En ese caso, al parecer no llegó tan rápidamente la información, pero sí llegó. Pero el fiscal que estuvo originalmente a cargo, el fiscal Martín Cabrera, fue recusado, pasó a cargo de otro fiscal, entonces la causa ya fue avanzando más lentamente, pero decían también que al margen de todo eso, lo que se investigaba en el caso de Chay S.A. era un monto mucho menor en comparación al que se investigaba de las otras empresas. Hablaban de una diferencia de 50 millones de guaraníes versus más de 1.000 millones de guaraníes que se estaban investigando en otras firmas, María Teresa. En este caso la evasión habría sido de 5 millones en IVA y 5 millones en renta, o sea 10 millones en total. Así mismo. Gracias.